¿Qué tal, chicos? Muy bien, en esta actividad vamos a realizar lo que sería la sesión número 6, que habla de lo que sería la práctica de comisiones, ¿no? Esta sesión la vamos a encontrar en lo que sería nuestra sesión número 6. Damos sesión número 6 y dentro de esta sesión encontramos actividad 6, comisiones. Les platico un poquito grosso modo. La idea es que nosotros seamos los que calculemos la comisión que se le da a pagar a los vendedores. En este caso, y haciendo un poquito de énfasis, tengan en cuenta que los vendedores regularmente trabajan a destajo, ¿no? Digamos, por la mayor parte o lo que sería el número de ventas que tengan ellos, van a ganar una comisión en relación a ello, ¿no? Por ejemplo, yo puedo vender quizás 7,000 pesos y de esos 7,000 pesos pues voy a tener que pagar no sé, el 3% de comisión a esta persona. Esta persona se va a ganar el 3% de comisión por cada venta que haga. Entonces, básicamente es el trabajo de sumas, restas, y lo que serían porcentajes, que es el tema importante de esta actividad, ¿no? Y bueno, para esto aquí dice, vamos a comenzar, dice, crear una hoja de Excel donde queremos simular que tenemos las ventas del mes de julio y diciembre del 2022 de 4 vendedores, ¿no? Nos pide que únicamente sean de 4. Entonces abrimos nuestro archivo de Excel y la primera actividad o la primera parte que nos pide en este lugar dice, en la hoja de Excel debemos tener los siguientes datos. ID del vendedor, nombre, el nombre, sus ventas desde julio y diciembre, independiente por mes, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo un poquito en lo que sería esta hojita. Vamos a poner el ID y luego ponemos el nombre y después ponemos lo que serían los meses. Y aquí algo importante, ¿no? Antes de empezar a revisar lo que serían, o a escribir mes por mes, tenemos que darnos cuenta que Excel tiene un apartado de lo que serían series, ¿no? Estas series tratan siempre de autocompletar para que nosotros no tengamos que escribir todo de manera manual. Y vamos a poner un ejemplo. Yo pongo enero y luego pongo febrero y estos 2 meses del año los selecciono y presiono sobre este cuadrito pequeño y lo dejo presionado y arrastro. Se fijan, de manera automática Excel va a entender que queremos escribir todos los meses del año y los va a pegar o los va a escribir de manera automática, ¿no? Entonces es algo importante, es una herramienta que tiene Excel para poder autocompletar con un tipo de lo que sería inteligencia artificial, validar qué es lo que quieres hacer para poderte ayudar, ¿no? En este caso, en el ejemplo, nos piden que sean únicamente desde julio hasta diciembre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ponerle julio y le ponemos también agosto y aprovechando esta nueva herramienta que acabamos de conocer, selecciono estos dos, presiono sobre este recuadro y me arrastro a lo que sería diciembre. Y con esto ya tengo lo que serían los meses de julio a diciembre. El siguiente sería el apartado de los ID. Y también aquí puedo agregar el autocompletar, ¿no? No solamente se agrega con lo que serían los meses, sino también lo puedo agregar con los números. Imagínense que los IDs, el vendedor número 1 tiene el ID 1001, el vendedor número 2 tiene el ID 1002. Y con esto yo puedo seleccionar ambos campos, dejar presionado este cuadrito en la parte de abajo y lo arrastro hacia abajo para que se apliquen la serie y hace una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así puede ser cualquier serie, ¿no? Por poner otro ejemplo, yo puedo poner 2, 4, 6, 6, 8. Fíjense, aquí tenemos una serie de 2 y yo si pongo hacia abajo o lo arrastro hacia abajo, me va a seguir autocompletando la serie de 2. Entonces, esto nos puede servir para varios casos. Tendríamos que analizar nada más para que momento utilizarlo y agilizar un poquito nuestro trabajo. En el caso de los nombres, no vamos a poner un nombre como Alfredo, como Pedro, como Juan, como Natalie, no sé, vamos a poner lo que sería nada más vendedor, vendedor 1. Igual aquí, vendedor 2. Y bueno, aprovechando de una vez que ya sabemos utilizar nuestras, digamos, series de Excel, en vez de escribir de uno por uno, seleccionamos ambos vendedores, presionamos sobre este cuadrito inferior y arrastramos hacia abajo y con esto no es autocompleta y nos genera los 12 vendedores que estamos aplicando, ¿no? Les recuerdo, la actividad solamente pide 4, yo voy a hacer 12, no me cuesta nada hacer 12 más, básicamente es súper sencilla la actividad, ¿no? Entonces lo que revisamos ahora es, ya tenemos lo que serían los nombres, el ID y los meses. Ahora dice, calcula las ventas con una fórmula aleatoria entre 5,000 y 10,000, ¿no? Ustedes ya saben cómo funciona la fórmula de aleatorio y si no lo saben, ahorita vamos a ver cómo funciona, ¿no? Para que lo recuerden un poquito. Primero que nada, todas las fórmulas de Excel
comienzan con un signo de igual. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle igual aleatorio y Excel nos aparece ahí de manera automática un listado con lo que serían las fórmulas que se aparecen o que digamos tienen esas letras que acabo de escribir, ¿no? Aleatorio, ¿no? Conforme voy escribiendo aleatorio, se van a ir disminuyendo las opciones y yo puedo navegar entre esas opciones con los flechitas del teclado, ¿no? Entonces me voy a ir hacia abajo y presiono tabulador y con eso me escribe completamente la fórmula que quiero escribir. Otro tip para hacer un poquito más ágil esto. Y bueno, una vez que ponemos lo que sería el nombre de la fórmula y abrimos el paréntesis, lo que nos va a hacer en la parte de abajo, este apartado de aquí, nos va a mostrar lo que sería la sintaxis de la fórmula. ¿Qué significa esta sintaxis? Que nos va a decir cómo se debe escribir la fórmula para que funcione de manera correcta, ¿va? Si yo nunca he usado esta fórmula, aquí Excel me va a decir cómo la tengo que usar para que funcione de manera correcta. Entonces, si esta fórmula me genera un número aleatorio entre un rango de números, me pide dos valores, uno que dice inferior y otro que dice superior, ambos separados por una comita, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi rango sea entre 5,000 y 10,000 pesos, básicamente mi número inferior sería 5,000. Voy a poner 5,000, aquí es 4,000, 5,000, una coma para separar, como dice aquí la comita. Y después en la parte superior voy a poner los 10,000, que es el valor superior que quiero que tenga mi rango, ¿no? Y con eso ya me genera un número aleatorio entre 5,000 y 10,000 pesos. Perfecto. Una de las ventajas que tiene Excel, perdón, lo que podemos hacer es que en vez de escribir la fórmula 1000 veces, las podemos arrastrar o copiar y sin ningún problema podemos utilizarla, ¿no? O reutilizarla. Entonces, una opción de arrastrar y pegar es seleccionamos la fórmula, presionamos sobre este cuadrito que aparece aquí en la parte de abajo y arrastramos hacia el mes de diciembre. Después de que tengamos todo esto seleccionado, presiono de nuevo sobre este cuadrito y arrastramos hacia el último vendedor. Y con eso también me genera de manera automática todos mis valores aleatorios de todos mis vendedores. Otra opción que también puedes utilizar y para que ustedes la conozcan un poquito, ustedes deciden cuál desean utilizar, es la de copiar. En vez de arrastrar, copiamos. Entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar la fórmula, le pongo control C, si fijan ya está copiada. Y lo que voy a hacer ahora es con el mouse seleccionar el rango donde quiero pegarla. Desde julio a diciembre hasta el vendedor 12. Se fijan, sigue copiado, selecciono el rango y le pongo ahora control V y con eso me pega la fórmula en todas las celdas que yo tenía hecha mi selección, ¿no? Funciona igual, tanto arrastrando como copiando. Ustedes deciden cuál pueden utilizar, ¿no? Seguimos. Aquí nos dice ahora es importante pegar con valor a la fórmula de aleatorio entre para que queden fijos las ventas por mes de cada vendedor. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es que cambiemos los valores. Estos valores, si se fijan, son fórmulas. Estas fórmulas van a cambiar siempre que yo haga una modificación. Entonces, aquí lo que me pide es que ya no cambien y que se queden como valores fijos. Y aquí vamos a hacer un énfasis, ¿no? Algo súper importante que viene en lo que sería el material de nuestra sesión número 5 que vimos la semana pasada en clases en el apartado de recursos. Se fijan, aquí aparece este material. Y esta es casi de las últimas, digamos, diapositivas. Aquí está. Dice que existen en Excel 3 tipos de valores. Y aquí necesitamos hacer esta pausa para que ustedes los entiendan y los empiecen a ubicar a partir de este momento, ¿no? Los primeros son los valores fijos, que son aquellos que no van a cambiar a menos de que nosotros hagamos un cambio en la celda, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo. Esta celda que dice vendedor 1 nunca va a cambiar, ¿sale? Es un texto que nunca va a cambiar a menos de que yo entre y haga la modificación, ¿no? Pero acá tenemos una fórmula y esta fórmula sí puede cambiar. Si se fijan, si yo pongo alguna modificación o hago algo, tiende a cambiar mi fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento genera la función y genera un nuevo valor. Entonces, los valores que pueden tender a cambiar se les llaman relativos, ¿sale? Aquellos que no cambian, fijos. ¿Entienden esa parte, va? Y los valores relativos son aquellos que pueden tender a cambiar, ya sea porque son afectados por una fórmula o porque tienen, digamos, una celda como referencia. Ahorita vamos a ver el ejemplo de las dos, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora pongo lo que sería igual suma y en lugar, bueno, puedo poner digamos 5,870 pesos, que es lo primero que tengo aquí en julio, coma,
y ahora pongo lo que tiene agosto, ¿se fijan? Tenemos lo que sería un valor escrito de manera como si fuera un valor fijo, o sea, escrito nosotros que para poder modificarlo yo tengo que entrar a la celda y cambiarlo, y un valor relativo que hace referencia a una celda. En este caso, el valor relativo va a valer lo que en su momento valga la celda, ¿no? Entonces, por eso es relativo, porque puede tender a cambiar. Si hacemos esto, se fijan, el valor de julio acaba de cambiar, pero mi valor sigue fijo. Mi valor fijo no cambia. Ese sí no va a cambiar hasta que yo entre y lo modifique. Ah, pero mi celda cambia el valor y toma el valor actual de agosto. Entonces, siempre que haga una modificación, va a ser su función de suma y va a tomar el valor que tenga esa celda, ¿no? Entonces, con esto básicamente estamos referenciando valores fijos, son aquellos que escribimos de manera manual y que no van a cambiar a menos de que entremos a cambiarlos, y valores relativos es una celda o una fórmula que puede cambiar en dicho momento al momento de hacer su cálculo, ¿no? Entonces, son dos tipos de valores. Más adelante vamos a ver los valores absolutos, son un poquito más complicados, que los vamos a llevar más a la práctica más adelante, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo, lo que nos pedía, regresando un poquito al tema, nos salimos un poquito para hacer ese énfasis, esa explicación que necesitábamos entender, y nos dice que es importante que pegar los valores. Pegar con valores la fórmula de aleatoriedad entre para que queden fijos las ventas por mes de cada vendedor. Todo lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todos los valores y cambiarlos. En vez de que sean fórmulas, queremos que ahora funcionen como valores fijos, o sea, que no vayan a cambiar, que no tengan la posibilidad de cambiar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos opciones para poder hacer digamos, pegado especial. Y la primera es seleccionar todos los valores y irme aquí a este apartado que dice copiar. Y ahora aquí en pegar presiono y puedo presionar este valor que dice pegar con valores, ¿no? Al presionar aquí, se quitan las fórmulas y se quedan únicamente los valores que yo tenía en su momento, ¿va? La segunda opción, que igual pueden elegir la que ustedes quieran, la que se les haga mejor, es seleccionamos nuevamente los valores, le ponemos control C, fíjense, está copiado, y le damos sobre esta misma selección, clic derecho, y le damos en pegar con valores, ¿vale? ¿Se fijan? Es la misma función, nada más por diferentes atajos, cada quien decide de la manera que más les gusta, ¿no? Y en resumidas cuentas, quitamos los valores relativos, o sea, ya no son fórmulas, ahora son valores fijos, o sea, valores que no van a cambiar. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Se fijan aquí, ya me aparece el valor fijo, y si yo hago una modificación, esto ya no cambia, porque ya es un valor fijo, ¿va? Espero que tenemos un poquito esa parte de los valores. Bien, ya tenemos como valores pegados con valores, perdón, y lo que sigue es, en una fórmula, en una columna nueva debemos calcular el total de las ventas que tiene dicho vendedor con ayuda de la fórmula suma. Así que le vamos a poner total venta, y vamos a poner lo que sería la fórmula suma. La fórmula suma, como todas las fórmulas, comienzan con un igual, escribimos suma, ¿vale? Y en esto lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer otro énfasis. El último que tenemos para estas dos fórmulas, ¿no? Yo puedo seleccionar lo que serían las celdas. Cada una de estas celdas las puedo seleccionar y separarlas con una comita para que funcione de manera correcta lo que sería mi fórmula de suma, ¿no? Ya, pero lo que tiene Excel ahora, que es una mejora, por así decirlo, a la fórmula anterior, es que después de que yo escribo suma, puedo dejar presionado sobre una celda y arrastrar esa selección hasta la celda que yo quiera, ¿no? Esto es mucho más fácil, mucho más ágil. ¿Y qué es lo que nos dice? Se fijan aquí dice que va a ser la suma, que es la fórmula suma, desde la celda C4 hasta, o sea, sus dos puntos dicen hasta la celda H4. O sea que todo lo que hay en medio desde C4 hasta H4 lo va a tomar en cuenta, lo va a sumar y nos va a dar ese resultado, ¿no? Entonces puede que esta fórmula nos sea más ágil y más sencilla que andar seleccionando de uno por uno cada una de las celdas. En ambos casos, pues son valores relativos, ¿no? Y bueno, para no escribir nuevamente la fórmula, presionamos sobre este pequeño cuadrito, lo arrastramos hacia abajo y con esto se copia o se agregan las fórmulas al resto de los vendedores. Perfecto. Luego dice, en otra columna debemos calcular el porcentaje de la comisión que ganará
el vendedor según el total de las ventas de julio y diciembre. Este porcentaje deberá ser igual al 5% total de su venta. O sea que yo le voy a pagar el 5% del total de lo que vendió cada uno de los promotores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a agarrar aquí, comisiones. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, aquí nos damos una pausa para, digamos, entender un poquito qué tenemos que hacer. Si se dan cuenta, vamos a regresar un poquito a la secundaria, al cálculo de lo que son las comisiones. Recuerden que en la secundaria aprendimos algo que era quizás la regla de 3. Lo podemos aplicar en Excel, vamos a ver si se puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo lo que sería el 100% de la comisión del vendedor 1, de la venta, perdón, del vendedor 1 es 40,843 pesos, ¿no? El 5%, que es lo que yo le voy a dar de comisión, ¿a cuánto equivale? ¿Se fijan? Esto es lo que sería la regla de 3. El 100% de lo que estoy vendiendo es esto, el 5% ¿a cuánto equivale? Y nos dice la regla de 3 que tengo que hacer yo, es una multiplicación, o sea que voy a tener que poner 40,843 pesos por 5 y después entre 100, ¿sale? Esta es la fórmula de interpretar. Este valor por entre este. Vamos a pasarlo a Excel. En Excel, ¿cómo lo escribiríamos? Como siempre, cada fórmula empieza con un igual. Después vamos a seleccionar nuestro valor relativo, que es nuestra venta de total, ¿no? Es lo mismo que si lo escribo de manera manual a que seleccione la celda. Es lo mismo, pero es mucho mejor seleccionar la celda, ya que si llega a cambiar algún valor, de manera automática te hace el cálculo. Entonces siempre recomiendo que calculemos con una celda. Perfecto, ahora es 5%, tengo que hacer por 5. En este caso Excel, para hacer una multiplicación, tengo que presionar sobre el asterisco. Con el asterisco hacemos una multiplicación numérica en Excel, para que lo tengan en cuenta. Entonces, estamos multiplicando el total de la venta por 5, luego una diagonal que hace referencia a el entre 100. Y con esto, se fijan, acabamos de calcular que el 5% de 40,843 son los 2,042.15 centavos, ¿no? Y esto nos puede servir si lo arrastramos, sí. Lo arrastramos y nos puede servir para todos, ¿va? Y bueno, aquí por ejemplo, va a haber alguien que se le haga sencillo la regla de 3, va a haber quien no se acuerde y que diga, no, es que otra vez en la secundaria y por eso me salí. No se crean. Aquí la idea es que lo podamos hacer más sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacer una comisión con Excel. En Excel, para calcular una comisión, nos lo hace muy fácil, ¿no? Bueno, para calcular un porcentaje como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener una celda de ayuda que va a tener 5 y es importante que esta celda tenga el símbolo de porcentaje. Si no lo tiene, no va a funcionar, ¿va? Si solamente pongo el 5, no me va a funcionar. Tengo que poner el valor que quiero y el símbolo de porcentaje, ¿va? Lo que voy a hacer ahora es voy a poner igual y selecciono el total de la venta. Y lo voy a poner multiplicar con lo que sería el asterisco y le voy a seleccionar esta celda que es el 5%. Y con esto me debería calcular lo que sería mi porcentaje de comisión, que es el 5%, ¿no? Entonces con esto podemos ahorrarnos todo el tiempo de hacer la regla de 3 y demás. Con que hagamos una multiplicación entre el total del valor por el porcentaje que quiero hacerlo, con eso me calcula mi porcentaje, ¿no? Por eso lo podemos ahorrar. Entonces voy a borrar todo esto de acá, lo agregué por si se hace fácil, también es una opción, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mal esto? Bueno, aquí hay dos cosas malas que tenemos que tener en cuenta, ¿va? La primera que tenemos aquí es que tenemos que tener este valor siempre con un símbolo de porcentaje. Si este valor no tiene un símbolo de porcentaje, esto ya no funciona, ¿no? Esto ya se va por otro lado y deja de ser un valor correcto. Entonces, asegurarse que esto sea porcentaje para que funcione de manera correcta. Y la segunda es que no podemos arrastrarlo. Si yo lo arrastro, me va a dar problemas. ¿Se fijan? 1000 cosas me va a dar. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Esto lo podemos solucionar de varias formas, pero primero tenemos que analizarlo, ¿no? ¿Por qué se comporta así? Cuando yo arrastro una fórmula, se fijan,
este valor hace referencia a esta celda y el J1 hace referencia al 5%. Si me voy al segundo valor, está perfecto, agarra el valor de abajo, pero en lo que sería la comisión, en vez de agarrar el 5% se va para abajo. Y así sucesivamente, con cada uno de los valores, en lugar de agarrar el 5%, ¿se fijan? El total está perfecto, siempre se adapta al total que le toca, pero el 5% se va bajando y por eso hace una multiplicación de 45.501 por 2042 y me da un número grandísimo, ¿no? Entonces, esto pasa porque al momento de arrastrar, Excel trata de adivinar que quieres hacer una secuencia y siempre va a ir aumentando a la celda inferior, ¿no? Y así igual con la celda C5. Entonces, aquí para poder hacer esto que funcione, tenemos dos opciones. La opción larga, yo abro cada una de las celdas, borro la celda J2 y selecciono la J1, ¿no? Igual, borro la celda J3 y selecciono la J1. Borro la celda J4 y selecciono la J1. Y así puedo irme de uno por uno, ¿no? Que es la función un poquito más larga. Y bueno, no se trata de eso, ¿no? La idea es que esto funcione de una manera correcta al arrastrarlo. Entonces, la forma que podemos hacer para que esto funcione es utilizando el último valor, que son los valores absolutos. Y aquí quizás no voy a entender muy bien, lo voy a pedir que me ayuden mucho a concentrarse, pero créanme que no va a ser la única vez que lo veamos, lo vamos a ver varias veces, así que no tengan pendiente pues, si no los llega a entender. Básicamente los valores absolutos son valores relativos que no queremos que cambien, ¿sale? Hace referencia a lo que sería la celda que no cambie. Es un poquito complicada la definición, pero por ejemplo, en este caso, sí quiero que cambie el I3 a I4, I5 para que se vaya aumentando siempre, pero quiero que siempre sea J1, no quiero que cambie el J1. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo absoluto. Entonces voy a hacer que sea una referencia relativa, o sea, va a ser una referencia a una celda, pero que esa celda nunca cambie cuando la arrastro. Ojalá me quede a entender un poquito mejor, si no lo vamos a ver más adelante. Y para que esto funcione así, le voy a dar F4. Si se fijan, me pone lo que son los signos de pesos antes del número y antes de la letra. Y con eso queda de manera absoluta. Y si yo arrastro esto, se fijan, aquí dice J2, J3, J4. Si yo arrastro esto, me va a dejar el valor todo con J1 y siempre va a funcionar sin ningún problema, ¿no? Esto se le llaman referencias absolutas o valores absolutos, que es el último tipo de dato que tenemos en Excel. Obviamente dentro de los absolutos hay miles más datos, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se me preocupen. Tengan en cuenta que nada más son tres: fijos, relativos y absolutos, que hacen referencia a que no queremos que cambie una celda, ¿va? Ok, tenemos terminado lo que sería este apartado de las comisiones. Y ahora lo que nos toca, si nos devolvemos a la actividad, es utilizar la fórmula Minimax para mostrar la cantidad mínima y máxima de comisiones que ganaron los promotores. Igual que como lo hicimos con los promedios, le ponemos comisión máxima igual comisión mínima. Y vamos a poner, como toda fórmula, un igual y le ponemos igual max. Y seleccionamos que nos busque el valor máximo entre este rango de valores. Se fijan, la comisión máxima que vamos a pagar son 2.345.25 pesos. Y la comisión mínima es igual min. Seleccionamos igual este rango de números. Cerramos, enter. La comisión mínima son 1990.15, ¿no? Y con esto ya tenemos lo que nos pide en ese apartado. Siguiente, dar formato a la tabla con ayuda de la herramienta dar formato de tabla. Vamos a ver un poquito que se vea un poquito mejor esta tabla. Entonces seleccionamos estos valores y ya que los seleccionamos, nos vamos a ir igual al menú inicio y aquí vamos a encontrar la herramienta de formato de tabla. Vamos a seleccionar, no sé, quizás este formato para que sea un poquito más llamativo. Le damos a aceptar y con esto nos acaba de pintar y hacer un poquito más llamativa nuestra tabla, ¿no? Y obviamente la podemos cambiar súper fácil en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, nos puede dar la opción de cambiarla ahora a negro, ¿no? A ver qué tal nos va. Listo. Y así la podemos cambiar súper rápido. Y además de eso, de poner un formato, tiene varias funciones que se activan de manera automática. Está lo que sería esta tabla, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Dice,
Ya dimos el formato de la tabla y dice ordenar los datos según la cantidad de comisión que ganaron de mayor a menor. O sea que queremos que estos datos no aparezcan de vendedor 1 a vendedor 12. Queremos que aparezcan los datos desde el que vendió más al que vendió menos, ¿sale? Ordenados por lo que sería la comisión, ¿va? Aquí nos dice que tenemos que ordenarlos de mayor a menor según la cantidad de comisión que ganaron. Y miren, cuando hacemos lo que sería esta tabla, cuando le damos el formato de tabla, nos habilitan unos botones a un lado de lo que serían las cabeceras, ¿sale? Entonces, si yo quiero ordenar por la tabla de comisiones o por la columna de comisiones, lo que tengo que hacer es presionar sobre este botoncito y aquí me va a dar la opción de ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso de mayor a menor, que es lo que nos pide esta actividad. Y lo que va a hacer es ordenar esta misma columna de mayor a menor todos los datos que tenemos aquí. ¿Se fijan? El vendedor 4 fue el que vendió más, fue el que se ganó la cantidad máxima de comisión. Y el vendedor 2 fue el que vendió menos, fue el que ganó la menor cantidad de comisión. De esa manera ordenamos nuestros datos. Por último dice darle formato de moneda a todas las celdas en las que hable de dinero. Por ejemplo, en este caso, todas estas celdas hablamos de dinero, hablamos de una comisión, hablamos de una venta. Y para esto seleccionamos todas las celdas y buscamos aquí este botón que nos ayuda a seleccionar el número de lo que sería signo de peso, ¿no? Y con eso nos acaba de agregar el formato numérico. Igual para estos dos podemos utilizar la otra opción, que es desde este menú desplegable buscar la opción de moneda, que básicamente hace lo mismo, ¿no? Ustedes lo pueden seleccionar y con esto funciona. Perfecto. Y la última parte dice, define un título de la tabla utilizando la herramienta centrar y combinar. Perfecto. Ahora, nos pide que pongamos un título a esta tabla. En la parte, bueno, regularmente los títulos van en la parte superior de cada tabla. En este caso voy a insertar una nueva columna para poner en la parte superior. Y nos dice que utilicemos una herramienta que se llama combinar y centrar. ¿Qué significa esto? Que vamos a seleccionar este puñado de celdas y la vamos a combinar en una sola celda para que se pueda poner como si fuera un título, ¿no? Entonces, seleccionamos celda desde la celda A1 hasta la celda J1 y buscamos en el menú inicio esta herramienta que se llama combinar y centrar. Presionamos un clic y se fijan, ya ahora tenemos una celda que abarca desde la celda A hasta la celda J, ¿no? Y aquí voy a poner el título que tiene esta tabla. Vamos a ponerle comisiones del segundo semestre del año 2022. Obviamente, como es un título, podemos ponerle un texto un poquito más grande para que se vea un poquito mejor a qué nos referimos. Igual, no sé, un color un poquito más llamativo y varias cosas que podemos ahí agregarle, quizás algún bordecito. Y con esto pues tenemos lo que sería nuestra tabla terminada. Y sería la última parte de nuestra actividad de comisiones. Guarda tu archivo. ¿Cómo lo guardamos? Si alguien no sabe guardarlo, lo damos aquí al apartado de archivo y le damos en guardar como. Y con esto guardamos en el lugar donde deseamos guardar. Aquí por ejemplo le damos en examinar. Y si lo quiero guardar en descargas, documentos, escritorio, yo cada quien aquí decide dónde quiere guardarlo. Le ponemos un nombre, lo guardamos y con esto tenemos nuestro archivo para subir y calificarlo a nuestra plataforma de Neo.